Vas, Luciana, entras tú. Ok, bueno, me toca a mí dar la bienvenida a todos. Un placer estar con ustedes y aquí estamos en un nuevo espacio de intercambio entre todos los países de Latinoamérica para hablar un poquito más sobre enfermedad inflamatoria intestinal. En el día de hoy sobre la alimentación, un gran tema que siempre está relacionado. Mi nombre es Luciana Escati Peñalosa y presido la Fundación Más Vida de Crohn y colitis ulcerosa en Argentina y le doy paso a mis compañeros para que se presenten cada uno en su país. Cora. Pues nada, puedo ir. Soy Cora y yo estoy representando Brasil y soy también representante de Joven de Brasil. Entonces, soy un poquito joven, pero estoy aquí para ayudar y sumar y vamos juntos. Hola, Bernardino Fuentes desde Chile, de la Fundación Carlos Quintana, Crohn colitis ulcerosa. Qué bueno que tengamos la oportunidad de tratar este tema de la alimentación, Marixa, que es tan importante y tan recurrente y tanta importancia que le da el paciente a esto. Vamos a ver y vamos a recibir de Marixa qué tan es importante la alimentación, qué tanto incide, ¿verdad? Cuáles son quizás los mitos y verdades de esto y ver cómo podemos ayudar a tanta gente que hoy día está preocupada por este tema que es tremendamente relevante, como dijo Luciana. Muchas gracias, Marixa, por estar en el día de hoy acá. Un saludo a todos los que nos ven hoy día desde Chile y también desde Latinoamérica. Un abrazo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Tatiana Villegas desde Costa Rica. Un gusto verlos por aquí el día de hoy y siempre felicitarlos por educarse en salud y prevención para que estén mejor en su calidad de vida como pacientes. Bienvenidos. Sigue. Hola, soy Beatriz. Creo que mi conexión de internet está muy mal. Soy de Vivir con Crónicos y México y bienvenidos. Es un gusto. Y bueno, estos esfuerzos, como dice la sala de espera, son esfuerzos, pero para mostrar una comunidad unida que ante todo, pues estamos aquí para dar a conocer la enfermedad inflamatoria intestinal. Costa Rica. Olvin, te toca a vos presentarte. Hola, aquí Olvin Ortiz, veo la Latinoamérica completa, incluyendo pues Brasil y los demás países habla hispana. Saludos desde Puerto Rico, Fundación de Enfermedades Inflamatorias y del Intestino, en las siglas FEI. Gracias por invitarme y por ser parte de esto, así que pues hacia adelante vamos con todo, ¿verdad? Para poder ayudar a los pacientes. Hola, les habla Milka Payas, represento a la Asociación de Crohn y Colitis Ulcerosa de Uruguay, ACU, y es un orgullo para nosotros estar en esta etapa de Latinoamérica unida, integrados, y compartir con todos ustedes y quienes se sumen de otros lugares, aportando lo que es la calidad de vida del paciente, buscando las temáticas que son sumamente de interés. Bueno, que espero que sea muy útil a todos. Bienvenidos. Bueno, gracias a todos y ahora sí, me toca presentar a Marisa Canicova, licenciada en nutrición de Argentina. Marisa lleva muchísimos años trabajando, investigando inclusive sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Aporta muchísimo conocimiento desde su espacio de jefa de servicio del Departamento de la Alimentación del Hospital Posadas, aquí en Argentina, y también es coordinadora de la subcomisión de GADECU, que es el grupo de crónico-colitis en Argentina, y desde esos espacios tiene un aporte muy significativo en todo lo que tiene que ver con la alimentación. Es una colaboradora desde el inicio con nuestra fundación, así que Marisa, siempre es un placer enorme tenerte, sobre todo por esta claridad y sobre todo traer a la población información, ¿no? Porque uno tiende bueno, a pensar que la alimentación tiene que ser restrictiva y claramente no lo es así.
Así que en este ratito un poquito la intención es que vos lleves esa información para saber cada paciente cómo actuar y obviamente, bueno, siempre desde la generalidad y la particularidad después también vos lo vas a mencionar, pero es importante que cada uno pueda tener, ¿no?, esa atención personalizada para saber cómo abordar en el día a día su tratamiento también, inclusive desde esta perspectiva de la alimentación. Marisa, todo tuyo y dejamos el espacio de preguntas, si quieren ir escribiéndolas en el chat, para que después que Marisa termine su presentación podamos ir leyendo esas consultas y Marisa va a ir contestándolas uno a uno. Gracias, Marisa, nuevamente. Hola, buenos días. Bueno, un placer. Primero felicitarlos por toda esta convocatoria de Latinoamérica, por la importancia que ustedes le dan a la alimentación en la enfermedad inflamatoria intestinal. Así que mi idea es hoy tratar de derribar muchos mitos que seguramente a medida que yo vaya hablando en la charla, ustedes van a ir pensando, y esto me pasa a mí o le quiero preguntar, así que como dijo Luciana, muchas de las cosas van a ir, se van a ir dilucidando a lo largo de la charla, pero si no después al final me van preguntando. Así que si querés, Luciana, ¿me das el permiso para compartir pantalla? ¿Ya lo tengo? Sí, en teoría sí, nosotros apagamos las pantallas nuestras No. para que quedes vos con tu exposición. Ok. Creo que tengo que ¿No pedir tenés el permiso. permiso? No tengo... Ahí está, A ver, ahí lo pero tengo. Ahí dale, lo genial, tengo. te dejamos a vos. Ahí lo comparto. ¿Se ve bien ahora? Me parece que sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, un poco la presentación ya le hizo Luciana, así que presentarles, a mí me gusta siempre presentar los equipos donde trabajo. Esta, la foto de la izquierda, es el equipo de enfermedades inflamatorias. Siempre para atender un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal se tiene que atender en equipo, es decir, uno solo no puede, siempre debemos trabajar en equipo. Este es el equipo que se formó en el hospital en el año 2010, ahora es mucho más grande. Y acá a la derecha ven la foto del año pasado, cuando presentamos la guía de recomendaciones para pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, que hoy se van a llevar como regalo el acceso a esa guía para que ustedes la puedan tener y compartirlas con cada uno de los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales. Estas son cada una de las nutricionistas que trabajamos en GADECU, que yo las coordino ya desde el año pasado que armamos este equipo. GADECU es el Grupo Argentino de Enfermedades de Crohn y de Colitis Ulcerosa, y cada una de estas nutricionistas trabajan en cada uno de los centros de referencia de toda Argentina. Y la idea es potencializarnos, tratar de trabajar todas en conjunto para tratar de brindar y mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes. Esta es la guía que les hice mención anteriormente. Está en la Fundación Más Vida, es más, la pueden bajar desde Google. Si ustedes ponen recomendaciones nutricionales para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y ponen si quieren mi apellido, ya la pueden bajar, se descarga libremente. Esta es la segunda edición. La primera la hicimos hace ya 10 años, la actualizamos y siempre le decimos lo mismo. Esta es una guía de atención para pacientes en forma general de enfermedades inflamatorias intestinales. Esta guía tiene que ser adaptada si un paciente tiene si está con desnutrición, si tiene una estenosis, si tiene que someterse a una cirugía. Bueno, estas son pautas generales, siempre aclaro lo mismo. Esto no tiene que estar tomado como un dogma, sino después cada uno lo tiene que charlar con su equipo. Esto es importante que se los aclare. Los objetivos de esta guía, más que nada, es que los pacientes puedan mantener un peso saludable. ¿Por qué? Pues no solamente vemos pacientes desnutridos. Hoy por hoy también vemos en los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales pacientes con sobrepeso y obesidad, lo que denominamos malnutrición. Cuando hablamos de malnutrición, hablamos de desnutrición por un lado y hablamos por otro lado del sobrepeso y la obesidad. ¿Qué pasa con el sobrepeso y la obesidad? Va a producir una inflamación crónica persistente en una enfermedad inflamatoria. Entonces, por eso es tan importante que los pacientes mantengan un peso saludable. Hay que buscar el tiempo en que tiene que bajar de peso. Si un paciente tiene que ser sometido a una cirugía, por ejemplo, o está en una etapa de brote, no es el momento adecuado para que baje de peso, pero sí luego de esas instancias puede lograr mantener un peso saludable. Por supuesto, reducir la inflamación intestinal favoreciendo la cicatrización de la mucosa, y esto se puede hacer a través de medicación y a través de la alimentación.
mantener las remisiones libres de corticoides, así como disminuir la dependencia de los mismos y evitar las hospitalizaciones y las cirugías por las complicaciones. Vamos a ver algunos aspectos generales de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal y cuál es el impacto que tiene la alimentación como factor de riesgo de prevención y también la importancia que va a tener a lo largo del tratamiento. Y nosotros los nutricionistas y en general todo el equipo médico, ¿cómo nos manejamos? ¿De dónde sacamos la información? Y esto es importante que ustedes lo sepan. La información la sacamos a través de diferentes guías de práctica clínica de referencia. Y en nuestro caso tenemos las guías británicas, las guías de la Sociedad Europea de Nutrición, las guías de la Sociedad Americana de Gastroenterología, las guías de la ECO, que hacen un apartado de nutrición y este año van a salir las nuevas guías, y también en Argentina, y me imagino que en algunos de los países de ustedes de Latinoamérica deben tener su guía actualizada y bajada, pues yo siempre les digo que esta información eso no tiene que bajar a la realidad de cada país. Pero sí esto es lo que nosotros nos guiamos, las guías de práctica clínica. Cuando uno brinda un plan de alimentación, tiene un respaldo científico detrás de todo esto. Vamos a hablar un poco de cómo influye la alimentación, cuáles son los factores de riesgo. Ya sabemos que en la década de 1950 empieza la urbanización, la industrialización. Y esto fue llevando desde allá, desde el año 1859, en donde aparece el primer caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, cómo esta urbanización o esta industrialización fue llevando a que los alimentos ricos en grasas, ácidos grasos omega 6 poliinsaturados, que son aquellos que son más inflamatorios, los azúcares refinados, aquellos alimentos procesados o bajos en fibra, van a conducir a una mayor inflamación. Es así cuando un paciente me dice, pero yo prefiero comerme una barrita cereal antes que una fruta. No, siempre va a ser mejor la fruta, que es algo fresco. Yo prefiero comer el pan lactal antes que un pan fresco, un pan de la panadería. No, porque aquello que viene en un paquete con una fecha de vencimiento va a tener emulsificantes, espesantes, conservantes, que esos van a conducir a esta mayor inflamación. Incremento de riesgo de la enfermedad inflamatoria intestinal y también no va a ayudar al tratamiento de esa enfermedad inflamatoria. Entonces, qué importante que es la alimentación, no solamente como factor de riesgo, sino también en el tratamiento. Y si esto lo ponemos en un semáforo, a mí me gusta siempre esto con claridad, el semáforo. ¿Cuáles son los alimentos que nosotros tenemos que poner en rojo, que son esos alimentos, por ejemplo, inflamatorios? Pero también tenemos alimentos, si los ponemos en el verde, que son antiinflamatorios. Entonces, ¿qué alimentos vamos a poner en el rojo, en el semáforo? Bueno, acá Argentina va a estar complicada, la carne roja. Consumíamos 70 kilos de carne roja por año y ahora estamos consumiendo 50. Bajó un poco el consumo de carne roja, pero ese bajo consumo bajó por los costos y también porque hay un poco más de educación en cuanto al impacto que tiene la carne roja en la alimentación. Y en la enfermedad inflamatoria va a producir un aumento de la inflamación, el aumento del consumo de la carne roja. Por otro lado, también los alimentos ricos en grasa. Por otro lado, también, por ejemplo, acá menciona los lácteos, pero cuando habla de los lácteos, habla con los lácteos con mayor consumo de grasa. No estoy diciendo que no tengan que consumir leche, ni yogur, ni quesos blandos. Sí estoy diciendo que un queso de cáscara marrón o cáscara negra, los quesos de rallar, cuanto más duro es el queso, mayor cantidad de grasa contiene. Y esa mayor cantidad de grasa, y grasa saturada, que es la grasa mala, va a producir una mayor inflamación. Los aceites omega 6, estos aceites omega 6 que son inflamatorios, pero que son necesarios en la alimentación, pero tienen que haber un balance con los aceites omega 3 que son antiinflamatorios. Entonces, qué bueno que es saber y conocer esto, conocer cuáles son los alimentos que inflaman más, que a veces necesitamos incorporarlos en una alimentación, y cuáles son los alimentos que van a inflamar menos. En esto viene un poco lo que es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea va a llevar ese balance adecuado entre esos aceites omega 6 y omega 3. Y si mencionamos en el color verde, muchos de estos alimentos, y yo se los menciono, muchas veces me van a decir ustedes que no los consume porque tienen miedo, porque en algún momento le dieron alguna dieta restrictiva,
Y no solamente impuesta a veces por un médico, sino a veces también por nutricionistas, que a veces nosotros decimos tenemos que brindar información a colegas, porque a veces me llegan al consultorio pacientes con que no les indican este tipo de alimentos, como por ejemplo las crucíferas, todo lo que sea el brócoli, el repollo, que hay que tener en cuenta en qué etapa uno va a consumir estos alimentos. Por supuesto que la alimentación va a cambiar en una etapa de brote, pero en una etapa de remisión o de recuperación, estos alimentos es necesario incorporarlos. La fibra soluble. Hay dos tipos de fibra, la fibra soluble e insoluble. ¿Saben una cosa? En Latinoamérica se consume la mitad de fibra que deberíamos consumir. Nosotros tenemos que consumir aproximadamente 30 gramos de fibra. La fibra lo que hace va a ayudar a producir una combustión en la microbiota y va a generar unos ácidos grasos que son benéficos. Esos ácidos grasos que son benéficos van a estar aportados, por ejemplo, por la dieta mediterránea. Entonces, las guías de práctica clínica, por ejemplo, las guías ESPEN, nos dicen que una dieta rica en frutas y en verduras, rica en ácidos grasos omega 3 y baja en ácidos grasos omega 6, se asocia con una disminución de riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto un poco, si mencionamos lo que es la dieta occidental, la dieta rica en grasas, y por otro lado, la dieta mediterránea, vamos a ver el impacto que va a tener en la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Es lo que denominábamos anteriormente la flora intestinal. Nuestra microbiota tiene aproximadamente 150 bacterias que son importantes en el intestino, que son las que van a fortalecer nuestro intestino. Pesa aproximadamente 3 kilos y la alimentación va a fortalecer a esas bacterias que son las benéficas. Entonces, tenemos que lo occidental, la alimentación occidental, va a producir una disminución de esa diversidad, es decir, va a alterar esa homeostasis que existe entre las bacterias buenas y las bacterias negativas. Va a aumentar la disbiosis. La disbiosis es cuando existe esta translocación bacteriana. Seguramente habrán escuchado hablar lo que es el SIBO sobre el crecimiento bacteriano, es cuando las bacterias malas predominan sobre las bacterias buenas, que pasa cuando uno toma antibiótico o cuando uno realiza una alimentación más del estilo occidental. Por otro lado, en el lado derecho, podemos ver cómo la alimentación rica en fibra, rica por ejemplo, en verduras, rica en alimentos saludables, van a producir un beneficio de, por ejemplo, firmicutes y un aumento de la diversidad. Es decir, observen cómo del lado izquierdo se produce una alteración de la barrera, esa barrera intestinal, esa barrera que va a permitir que no entren las bacterias o los agentes tóxicos, pero se rompe esa barrera. Entonces, qué importante que es la adecuada alimentación. Y muchas veces muchos de estos alimentos, por eso yo digo que a veces cuando realizan la alimentación en la etapa de brote, la tienen que hacer por un tiempo, no siempre. Muchas veces tienen miedo de abandonar la alimentación de la etapa de brote y tienen que ir incorporando de a poco la alimentación. Vamos a ir viendo cada una de esas características a lo largo de la charla. ¿Cuáles son los pasos básicos que hacemos todos los profesionales, todos los nutricionistas en este caso? Cada vez que viene un paciente, nosotros aplicamos el proceso de cuidado nutricional, tanto en forma ambulatoria como en forma hospitalizado. Primero realizamos una evaluación nutricional. Ustedes van a ver que cuando van a la consulta los pesan, los miden. Por ejemplo, hay algunos nutricionistas que realizan mediciones de circunferencia pantorrilla. Está la dinamometría también, que es un aparato para medir la fuerza muscular. Bueno, todo esto forma parte de la evaluación nutricional. Ya no nos manejamos solamente con el índice de masa corporal, ya utilizamos otro tipo de herramientas. El diagnóstico nutricional, más allá del diagnóstico médico, la intervención nutricional, que es importante y lo que vamos a charlar hoy, y el monitoreo y el control, y cómo siempre esa intervención nutricional va a estar acorde a la etapa de la enfermedad que tenga cada persona. Y si lo ponemos en un algoritmo un poco más fácil, hacemos la evaluación del estado nutricional, también hay que evaluar el estado de la enfermedad, que es lo que decía recién, si está en etapa de brote, en etapa de recuperación o remisión, determinar los objetivos nutricionales para ese momento y también considerar la viabilidad, es decir, si es posible
la realización o no, y tener en cuenta, monitorear siempre cada uno de estos pasos. Entonces, tenemos que tener en cuenta la etapa de brote, la etapa de recuperación y la etapa de remisión. Y la alimentación se tiene que adaptar a cada una de estas etapas. Para eso vamos a hablar lo que es instaurar la alimentación saludable. Yo les puse acá lo que es la gráfica de Argentina. Yo sé que cada país tiene su gráfica. Tienen que bajarla, si ponen en Google, ponen gráfica de cada país. De Chile tiene las gráficas también, Uruguay, México, Brasil. Bueno, cada uno tiene su gráfica. Y todos más o menos hablamos de lo mismo. La importancia, si este es un plato, si este es el plato, por ejemplo, la mitad de ese plato tiene que estar conformado por vegetales. Y esto vamos a lo mismo, la etapa de brote esto cambia, esto estamos hablando de la etapa de casi recuperación o remisión, en la cual hay que incorporar cada uno de los vegetales. Yo siempre le digo lo mismo, si hay un paciente que no tolera ya de por sí un vegetal, no lo incorpore, pero la idea es que incorpore fibra. La mitad de ese plato tiene que estar conformado por vegetales, tanto crudos como cocidos. Cuanto más color tenga ese plato, mucho mejor. Ese estilo de vida saludable que incorpore una buena adherencia, principalmente de una dieta mediterránea, y la práctica de ejercicio físico va a lograr esa dieta equilibrada que estábamos hablando recién. Por otro lado, también incorporen las legumbres o los cereales o los panificados, también el grupo de los lácteos, que ahora a lo largo de la charla vamos a hablar de la importancia que tienen, porque nos van a incorporar proteínas de alto valor biológico. ¿Qué significan las proteínas de alto valor biológico? Las proteínas lo que van a hacer es ayudar a mantener nuestra masa muscular. Esa masa muscular que es importante también y que vamos perdiendo a lo largo de los años. Y las proteínas de alto valor biológico que se encuentran en todo lo que sean animales van a ayudar a formar esa masa muscular o a mantener esa masa muscular y también a cicatrización de las heridas y justamente, por ejemplo, un paciente que tiene que ser sometido a una cirugía, que es importante establecer esa cicatrización. Las proteínas de origen animal son importantes, todo lo que sean los diferentes tipos de carnes, los diferentes tipos de lácteos. Y me van a preguntar, ¿y qué pasa con los vegetarianos? Bueno, tienen que hacer una adecuada mezcla de cada una de estas proteínas, de las proteínas vegetales. Están los lacto-vegetarianos, en los cuales pueden incorporar los lácteos o pueden incorporar el huevo. La clara de huevo es considerada proteína ideal, 100% ideal. ¿Cuánto se puede consumir? Un huevo por día. Yo a veces veo pacientes que consumen hasta 3 huevos por día. No, la indicación es un huevo diario. Carnes rojas, carne vacuna, pollo, pescado, la dieta mediterránea tiene más pescado de mar preferentemente, no tanto de río, y como mencionábamos anteriormente, el huevo y también las carnes de cerdo. Por otro lado, los aceites, la importancia que tienen los aceites y la dieta mediterránea, preferentemente el aceite de oliva, el extra virgen del primer prensado en crudo, tratar de no cocinar los aceites, se puede hacer una mezcla adecuada de diferentes tipos de aceite de maíz y de girasol, y también utilizar aceite de oliva. El problema que tiene el aceite de oliva es el bajo punto de saturación. Si uno lo cocina, baja ese punto de saturación y aparece la acroleína. Entonces, la idea es utilizar una adecuada mezcla. ¿Se acuerdan que al principio de la clase les dije esa adecuada mezcla de aceites omega 3 y omega 6? Bueno, esa mezcla de aceites puede llegar a ser usada. Los aceites, por ejemplo, en crudo, como el aceite de oliva, y si tienen que hacer una cocción, por ejemplo, de una milanesa al horno, pueden untar el recipiente con otro tipo de aceite, un aceite mezcla, por ejemplo, maíz y girasol. Y luego también las opciones, observen acá en pequeño, que están todo lo que sean las dulces y otros tipos de grasas, pero en menor proporción. Están las grasas saludables, que son las grasas, por ejemplo, del pescado de mar, el aceite de oliva, la palta o el aguacate, los frutos secos, nueces, almendras, avellanas, esos todos contienen omega 3 que son antiinflamatorios. Y alrededor de este plato mencionan la importancia que tiene elegir alimentos seguros. Cuando decimos alimentos seguros, son aquellos alimentos que tienen código de barras.
etiquetado de barra y que ha sido, a través de una empresa o de una industria, ha sido verificada la seguridad de ese alimento. Vamos a hablar un poco de la dieta mediterránea, ayuda a mejorar los niveles de PCR. Me imagino que ustedes cuando se hacen un análisis de sangre, siempre, tanto la calprotectina como la PCR, miden la inflamación de la enfermedad inflamatoria intestinal, son biomarcadores inflamatorios, y esta dieta mediterránea ayuda a mejorar la inflamación. Y un poco hace mención a esto que decíamos anteriormente, la importancia de agregar este tipo de polifenoles que tienen los vegetales y algunas frutas como los arándanos, los frutos rojos, el aceite de oliva, son todos productos antiinflamatorios. Entonces, si queremos comparar lo que es la dieta occidental, como tenemos acá a la derecha, que es la dieta con alimentos procesados o ultraprocesados, todo lo que venga envasado, tiene bajo contenido de fibra y va a promover una disbiosis a nivel de la microbiota. Va a hacer que las bacterias malas actúen sobre las bacterias benéficas, quitándole ese beneficio que va a ser en cuanto a nuestra microbiota intestinal. Por otro lado, la dieta mediterránea va a hacer que la comida sea más natural, cuanto más casera sea la alimentación, mucho mejor, con mayor aporte de fibra, va a conducir a la eubiosis, mantener el equilibrio de esas bacterias malas con esas bacterias buenas. Y acá les traigo un ejemplo, y ustedes ven siempre que yo abajo de mis diapositivas pongo la información. Esto es muy importante también, que ustedes sepan de dónde yo saco esta información, es la evidencia científica que les decía anteriormente. Muchas veces hay pacientes que no toleran, por ejemplo, los frutos secos como tal. Entonces yo a veces les digo que a veces procesándolos o pisándolos se toleran mucho mejor y mezclándolos, por ejemplo, con un yogur. Por ejemplo, el caso de los garbanzos también, que pueden hacer el hummus, hacerlo casero, y eso va a hacer que se tolere mucho mejor. Por ejemplo, las frutas en un licuado muchas veces se pueden tolerar mejor, o por ejemplo las sopas o los purés de aquellos vegetales. Por supuesto que siempre es mejor consumirlo en su expresión, como está el vegetal, pero a veces cuando están en esa etapa que están saliendo del brote, muchas veces pueden ir a este tipo de alimentos que van a tolerarlo mucho mejor, facilita la digestión y también van a minimizar mucho las molestias. Y esto es algo que yo a veces les hago recordar a mis pacientes, y un poco tiene que ver con la diapositiva anterior. Como cuando ustedes salen, por ejemplo, de etapa de brote o una etapa en la cual ustedes están con mayor dolor o mayor intolerancia, como a veces incorporan, por ejemplo, que uno siempre empieza a comer el pollo y el arroz, y disminuir los vegetales que van a producir la mayor inflamación, porque si bien esos vegetales mejoran la microbiota, producen una combustión de ácidos grasos de cadena corta que son antiinflamatorios, pero cuando están expresados en mayor cantidad pueden llegar a inflamar. Entonces, cómo las etapas en cómo ustedes van incorporando la alimentación es tan importante. Entonces, traten de comer menos vegetales cuando están con molestias, comer un poco más de arroz o fideos de arroz, y luego vayan incorporando lentamente los vegetales hasta que disminuya esa etapa de molestia o del dolor. Esto es muy importante, y esto yo a veces se los doy, saquen una foto, porque esto es importante que ustedes lo tengan, porque a veces hacen esto, pasan directamente a esta etapa y justamente tienen que pasar por esta etapa anterior, que ir probando la tolerancia. ¿Con qué frecuencia o cuántos días? Depende de ustedes de la tolerancia que vayan teniendo. Entonces, ¿cómo ponemos en práctica integrar esta alimentación mediterránea en las enfermedades inflamatorias? Elijan grasas de buena calidad, aceite de oliva extra virgen, frutas y verduras como protagonistas, cuanto más colores mejor, garantizar la ingesta de micronutrientes y fitoquímicos, que esto va a ayudar a una alimentación saludable. Añadir legumbres de a poco, y acá voy nuevamente a lo anterior, no se coman medio plato de legumbres o un plato entero, sino vayan incorporándolas lentamente con los alimentos que ustedes ya estaban tolerando, si no las estaban acostumbrados a consumirlas, por supuesto. No olvidar el aporte de proteínas de alto valor biológico, y los cereales integrales según tolerancia. Volvemos al dibujo anterior del plato, que eso les sirve muchísimo como visualizar esta incorporación de los alimentos. Y algo que es muy importante, a veces me dicen, la leche no la tolero. Hoy por hoy en Latinoamérica hay leche sin lactosa, hay yogur sin lactosa.
Y qué importante, especialmente aquellos pacientes que consumen corticoides, el aporte adecuado de calcio. Entonces esto nosotros lo hicimos en el hospital para incorporar el calcio. Los lácteos no solamente incorporan calcio, incorporan vitamina D. ¿Y saben qué? La vitamina D es antiinflamatoria. Y también incorporan proteínas de alto valor biológico. Entonces acá abajo tienen la cantidad de calcio que uno tiene que consumir por día. Según la edad, aproximadamente 1000 miligramos, pero creo que en Latinoamérica, en Argentina seguro, consumimos la mitad de calcio que tenemos que consumir. ¿Por qué? Porque cuando yo me pregunto, ¿usted consume calcio? Me dicen sí. ¿Y qué toma? Un vaso de leche. Pero un vaso de leche me aporta 200 miligramos de calcio, cuando yo tengo que consumir 1000. Entonces, ojo con esto, porque hay que aportar un vaso de leche, un vaso de yogur, principalmente si es extra calcio mejor, que aporta la mitad del calcio que necesitan, y siempre alguna porción de queso. Y recuerden el queso, cuanto más duro es, más grasa tiene y menos saludable va a ser. Entonces siempre un queso de pasta media, tipo un queso tipo Por Salud, o un queso de mediana maduración. Entonces, para concluir y dejarlos a que hagan todas las preguntas, los pacientes con enfermedades inflamatorias están en riesgo nutricional y por lo tanto deberán ser evaluados siempre en el momento del diagnóstico de la enfermedad y posteriormente en forma regular. Las tolerancias y las necesidades nutricionales varían de paciente en paciente. Esto hay que evaluarlo según la fase en la que esté el paciente. La alimentación puede ser de gran ayuda para el manejo de los síntomas y es importante que siempre consulte a un licenciado en nutrición especializado para ayudarlo a abordar la malnutrición, ya sea desnutrición, porque tenga que recuperar peso o sobrepeso o obesidad, y optimizar el plan de alimentación. Así que bueno, vamos a pasar a unas fotos, siempre me gusta terminar. Estas son actividades que se hacen para pacientes, en la izquierda con la Fundación Más Vida, acá la ven a Luciana, pues bueno, siempre es importante el trabajo con pacientes en la hora de realizar la alimentación y evaluar esos mitos que existen, la hora que los pacientes se van muy contentos, porque bueno, acá en la hora que están cocinando, yo estoy acá explicándole la importancia de la alimentación. Esta es una actividad que se hizo el año pasado para el Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en mayo, se hizo una actividad para pacientes, y también para contarles que en cada actividad de cada congreso, nosotros ponemos también lo que es la gastronomía nutricional. Entonces, un congreso de la Federación Latinoamericana de Nutrición, el 2014, que fue acá en Argentina, también hablamos de la importancia de la alimentación, y este fue el congreso, el último congreso que se hizo en octubre de CELAMPE, también yo hablando de la importancia que tiene la alimentación para educar no solamente a los pacientes, sino también a los profesionales. Así que muchas gracias, y acá les dejo los links de interés, la Fundación Más Vida, y también el link de GADECU, del Grupo Argentino de Enfermedades de Crohn y de Colitis Ulcerosa de Argentina. Así que muchas gracias, y espero las preguntas. Vale, muy bien. Ahora vamos a empezar las preguntas y voy a leer las que tenemos. Ahora empiezo con una y contestas y después vamos a otra, ¿vale? Ok. Ok, la primera, Elina Trabal dice, hola, tengo enfermedad de Crohn y quisiera saber sobre alimentación para ostomizados. ¿Es diferente? Buena pregunta, porque ahí es donde este plan de alimentación que uno habla en forma general lo tiene que hacer en forma individual. Hay que ver en qué etapa está, cuándo se hizo esa ostomía. A medida que va pasando el tiempo, el paciente empieza a tolerar más, y por eso qué importante los dibujos que yo puse de cuando empiezan a tolerar los alimentos. Al principio empiezan con muy pocos alimentos, 3 o 4 alimentos, carnes blancas, no verduras, más que nada cereales, y después se empieza a incorporar esos platos que yo dibujé, que seguí mucho por eso, empezar a incorporarlos. Y siempre la sugerencia que les doy es que incorporen de a uno por vez, de a uno. Y una medida que van tolerando, empiezan a incorporar. Y el dibujo que hice de los, voy para atrás, así los ve, esto ayuda mucho también. Esto ayuda mucho a tolerar, pero si es de reciente, se la hizo recientemente, tiene que ir más lento. Si ella ya tiene un tiempo, ya puede ir avanzando mucho más rápido.
El fraccionamiento de la comida tiene que ver mucho y tiene que ver también la cantidad de líquido que va largando por la bolsita y cómo es ese líquido, la cantidad de veces que vacía y el espesor de esa cantidad, el contenido, si es espeso o no. A la medida que cuanto más espeso es, significa que está absorbiendo mejor. Cuanto más líquido es, significa que hay algo que incorporamos ahí que no tolera mucho el intestino. No sé si Vale, le respondí la pregunta. creo que sí. Pues Ruth Tamara dice, pues doctora, ¿los huevos están en rojo? No sé qué quiere decir muy bien con Los eso. Huevos. no, el huevo no está, a ver, está en rojo porque habla un poco de los omega 6 y los omega 3 que lo que dije anteriormente. Vamos otra vez, que así les resulta más fácil. Buena la pregunta. Sí, están en rojo, así como están en rojo también los lácteos. Y eso no quiere decir que no los pueda consumir. Eso significa que hay que hacer un buen aporte de los que están abajo, que son los antiinflamatorios, que es la dieta mediterránea. Entonces, ese buen aporte entre los rojos no significa que no puedan comer carne roja. Con ese criterio no podemos comer carne roja. Lo que hay que hacer es bajar la frecuencia. Con ese criterio no significa que no debamos consumir lácteos, sino los lácteos, por ejemplo, yo a veces digo que la leche puede ser entera, no necesita que sea descremada, por la cantidad de diferencia de grasa. Sí el yogur que sea descremado y sí los quesos que sean más bien de pasta blanda o semidura, no tanto los duros, pero sí que hay que incorporarlos. Y pasa lo mismo con el huevo, como dije, no comerse 3 huevos, porque ahí sí superamos la cantidad de los omega 6 que son más inflamatorios, sino bajar la cantidad. Muy bien. Juliana Puig dice, ¿es necesario suplementarse con omega 3? En ese caso, ¿cuál recomiendas? Pues estamos hablando de Buena eso. pregunta. En realidad, nuestra alimentación no llega a cubrir la cantidad de aceites con omega 3 que necesitamos incorporar. Están las cápsulas de omega 3 que se pueden incorporar. Yo a veces digo que primero que hablen con su equipo de médico tratante, con su licenciada en nutrición. Eso es fundamental. Yo acá doy pautas generales. Entonces, por ejemplo, el omega 3, que es antiinflamatorio, se puede consumir especialmente en etapas donde hay mayor inflamación. ¿Sí? Si bien no en etapa de brote. ¿Sí? En etapa de Vale. brote es como que se trata de bajar todos los alimentos, reducir y después ir incorporando. Lo mismo que la cúrcuma. Hay evidencia también con la cúrcuma, las cápsulas de cúrcuma, que son antiinflamatorias. Pero tanto las guías de la AGA como las guías de la ESPEN, las guías de la ECO dicen no en etapa de brote. En etapa de brote como que tratemos a ese intestino de no darles demasiada información. Sí después en la etapa más bien de recuperación o de remisión. Ahí sí se puede incorporar, no la cúrcuma en polvo, no la que se utiliza para darle el condimento, sino la cúrcuma en cápsulas, que es antiinflamatoria. Y la manzanilla también es antiinflamatoria. No la manzanilla que viene en saquito, sino las hojas de té de manzanilla. Vale. Y Ruth también pregunta, ¿y el gluten? Porque hay muchos Sí. y todo Muy eso. buena esa pregunta, muy buena esa pregunta. Es como que el gluten es malo, no tenemos que consumir gluten. Y por ejemplo, acá en Argentina y toda Latinoamérica, me imagino que consumimos mucho gluten. Entonces, si uno no es celíaco, no tiene por qué no consumir gluten. Lo que hay que hacer es bajar la cantidad de gluten. Por lo menos acá en Argentina desayunamos gluten con el pan, almorzamos gluten con las tartas, las empanadas, los fideos, merendamos gluten y cenamos gluten. Entonces yo a mis pacientes, ¿qué les aconsejo? Disminuyan en la cantidad de gluten. No desayunen gluten, pan en el desayuno, ni pan en la merienda. O se van organizando durante el día. Me dicen, bueno, pero yo en la oficina necesito comer tartas o empanadas. Bueno, no consuman en el desayuno gluten y resérvenselo para el almuerzo. O al revés, necesito comer el pan porque me gusta en el desayuno, no coman gluten en el almuerzo, coman una porción de carne con vegetales. Entonces, ir organizándose y bajar el gluten. Bajen la cantidad de gluten, no lo saquen. Está de moda esto que el gluten es malo. Y no es así. En Argentina el gluten es bastante alergeno. Entonces yo a veces les digo, vayan mezclando con otros tipos de fideos de arroz u otros tipos de fideos. Hay a veces fideos sin gluten, que los pueden ir incorporando con verduras, pero no se vayan al extremo de consumir sin gluten. Solo dejemos el sin gluten para el celíaco.
Y Elizabeth pregunta, ¿podemos tomar sodas, limonadas, cerveza, vino, estas cosas que A ver, creo que en brote no, claro. vamos ahí. Hay aguas finamente gasificadas, a veces cuando toman soda, como yo que estoy tomando soda, me serví la soda y dejé que las burbujas se evaporen. Entonces, si yo tomo soda y automáticamente me lo tomo, me estoy tomando todo el gas. A veces decimos que queden finamente gasificadas. Respecto a los jugos, no jugos comprados. Yo prefiero que sean los jugos exprimidos, porque los jugos comprados tienen conservantes. Entonces siempre prefiero que sean los jugos exprimidos. Si a veces no se toleran, que se diluyan con agua segura también. Por ejemplo, del vaso, que hagan mitad del jugo y mitad de agua. Y no sé qué más me preguntó. Las limonadas pueden ser, sí, ¿por qué no? Y No sé qué otra cerveza, pregunta me hizo. el alcohol, pues es El más, alcohol yo lo reservaría, siempre consulte con su médico. sí. ¿Sí? Pues yo Muy digo, bien. si hoy digo que sí, me van a decir, bueno, pero la nutricionista que escuché el otro día me dijo que sí. No, siempre consulten a su médico. Pero el vino tinto tiene resveratrol. Resveratrol forma parte de la dieta mediterránea. Pero hay que ver la cantidad y depende en qué etapa estén. Por supuesto, si están en etapa de brote, no. Y después si van a un cumpleaños o algún evento, y depende de la medicación que estén tomando también. Porque a veces uno no toma medicación solamente para la enfermedad inflamatoria, a veces toma otro tipo de medicación. Entonces, por eso siempre arranqué mi charla diciendo que esto en forma individual y que estos consejos yo los di en forma general. ¿Eh? Sí. Y pues vamos a ver la próxima. ¿Cuál es el mejor curso de acción a seguir para lograr identificar cuáles son los alimentos que no se toleran cuando estamos en medio de un brote? Bueno, un poco está acá el semáforo. ¿Sí? En realidad, cuando uno está en brote, saca lo que se llama, a ver, se lo resumo en algo, la dieta baja en residuos o la dieta hipofermentativa. Está en el manual, en este manual que yo les compartí. Este manual Vale. tiene todas las etapas, la alimentación de la etapa de brote, la etapa de recuperación, tiene todas las, y después atrás de todo termina con recetas de cada etapa del brote. De brote, perdón, de cada etapa, de brote, de recuperación y de remisión. Vale. La dieta de brote es así chiquita, es cortita, es la dieta baja en residuos, es donde se comen carnes blancas, se come arroz, no se comen casi vegetales, muy poco, no se comen frutas, que es todo lo contrario de cuando uno está en etapa de recuperación, ¿no? Entonces, por eso es tan importante ir de una etapa a la otra, transitando y ir agregando de un alimento por vez a medida que se va tolerando. Hay algo que dice este libro que es muy importante y que puede ser que uno no tolere determinados alimentos. Ahora, ¿qué pasa si yo lo incorporo? ¿Cómo sé si lo toleré o no? ¿Qué pasa si no lo tolero? Si no lo tolero, lo saco de la alimentación y lo vuelvo a probar, tengo que probarlo 3 veces. Si yo no lo toleré esas 3 veces que lo incorporé, ahí sí lo tengo que sacar. Porque a veces lo incorporé y no era el momento adecuado y me quedo con miedo de ese alimento. Y muchas veces me llegan pacientes con dietas muy restrictivas. Dicen, no tolero. No, no es que no toleras. A lo mejor lo incorporaste en un momento que no era el adecuado. Por eso un dibujo que le hice de los platos y las fases. Eso es muy importante. Muy bien. Eh, Vamos a ver. Esta es más personal, pero creo que muchas personas pasan por eso. Buenos días, hablo desde Brasil. Pedro lo dice. Tengo una pregunta. ¿Cómo consumir calcio? Soy intolerante a la lactosa y la leche animal. Uso leche de avena. Tengo Crohn. Pues muchos no pueden consumir la Bueno, leche. Entonces, ¿qué hacer? vamos. Perdón que lo lleve, pero me parece que es mucho más fácil lo visual, ¿no? Que a usted le sirve también. A ver, no toleramos esto de acá arriba. Si no tolera la lactosa, hay leche sin lactosa, seguramente en Brasil seguro que hay yogur sin lactosa, hay queso untable sin lactosa, y si no nos vamos a estos quesos, a los quesos. Ujú. Uy,
se quedó sin audio Marisa, ¿verdad? Sí, Ahora, no la oigo y ni la veo más. ¿cómo le podemos avisar? Luciana, ¿le puedes avisar que algo pasó con su internet? Sí, sí. Solo un momentito a todos. Tenemos un poquito de problemas, pero ya vamos a volver con la licenciada Marisa. Y bueno, solo quería decir a ustedes que no vamos a hacer las preguntas que son muy personales de cada caso de paciente, porque tenemos que mantener muy general las preguntas, ¿vale? Para que no tardamos mucho y lo mejor siempre es consultar su médico y su equipo. Entonces, eso. Saludos, Hola. soy Lady López de Funeico Colombia. Bien, soy nutricionista, soy licenciada en nutrición y aprovechando pues que ahorita se nos desconectó, puedo aportar algo a los pacientes y hay que tener en cuenta que, como lo dices, cada paciente es un mundo, cada paciente hay que abordarlo de manera individual. También soy paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, yo tengo diagnóstico de colitis ulcerosa y hay algo que hay que tener en cuenta y es que muchas veces no solo tenemos este diagnóstico, sino que tenemos otros diagnósticos asociados. Entonces ahí viene la importancia de que el manejo sea de manera individualizada. Hay que tener en cuenta también de que como somos muy individuo, eh, hay una herramienta que yo también le recomiendo a mis pacientes y es utilizar un diario de alimentos. Un diario de alimentos donde podamos establecer de manera diaria lo que comemos, una lista de todo lo que consumimos y al finalizar el día evaluar sintomatología, hacerlo durante un periodo por lo menos de un mes donde tengamos una frecuencia de consumo de alimentos normal, no que estemos de paseo, que estemos de viaje, sino de nuestra rutina y así podemos establecer cuáles son los alimentos que toleramos y no toleramos, lo que decía ahorita la licenciada. No todos los organismos son iguales. Puede que yo como paciente pueda tomar leche entera y que me vaya muy bien, pero que haya otro paciente que definitivamente no la tolere. Entonces es importante también establecer eso y aprender a conocer nuestro cuerpo. Muy bien. He visto a la doctora, sí, la licenciada, perdón. Y sí, otra cosa que quería decir es que hay muchas preguntas que, ¿qué vegetales puedo comer si estoy en esta etapa? Y todo eso pueden consultar en el guía que la licenciada Marisa estaba hablando. Entonces, después vamos a encontrar la mejor forma de enviarlos este guía y pueden ver qué es mejor comer si estoy en brote, qué comer si estoy en recuperación y eso, porque si no vamos a tardar mucho hablando solo de alimentos específicos, ¿ok? Ah, hola Acá estoy Marisa, nuevamente. Me quedé sin, perdón, me quedé sin internet. Se me desconectó, pasa nada. perdón. Pues déjame ver, estamos hablando de cómo consumir calcio, si El tienes... calcio. Estoy Si desde el eres... celular porque no tengo internet. El calcio, estaba diciendo lo del queso. El queso compacto aporta una porción de 50 gramos de un queso de pasta un poco semidura, aporta 500 miligramos de calcio. Es decir, que consumiendo quesos, si no tolera el calcio en pastilla, creo que me había dicho que no toleraba la medicación, puede llegar a aportar el calcio de esa forma. Muy bien, muy bien. Hay otra pregunta sobre calcio. Creo que ya contestamos. Déjame ver. Mm, ¿Pueden tomar café con leche los pacientes con Crohn? Hay otras preguntas sobre el café. A ver, siempre les digo lo mismo. El café en etapa de brote no. Café no de cápsula, sino un café de la cafetera
de filtro, le decimos nosotros, ¿no? Un café de grano, molido de grano va a ser mucho mejor. Y hay que tener en cuenta cuánto café toman. Porque yo a veces tengo pacientes que toman 4 cafés por día. Entonces le digo lo mismo, ¿cuántos cafés toman ustedes? Porque a veces necesitan el café de la mañana. Y leche, bueno, si toleran la lactosa, en general la mayoría tolera la lactosa. Y la lactosa pasa lo mismo que cuando hice el dibujo del plato. Yo les digo a veces que vayan también con el vaso, incorporando la leche de a poco. Que incorporen un dedo, 2 dedos, 3 dedos, ¿sí? Así le hago el ejemplo, un dedo, 2 dedos, 3 dedos de cantidad de leche, no un vaso de leche en una prueba de tolerancia cuando no vienen tomando leche durante un tiempo. Entonces, vayan de a poquito, hasta que ese intestino va incorporando la tolerancia. Es así. Muy bien. Una pregunta un poquito diferente. Hola, ¿el ayuno intermitente tan de moda ahora es recomendable para estas EI o es mejor hacer más ingestas durante el día con proporciones reducidas? No hay evidencia. A ver, si es un paciente que está con sobrepeso, obesidad, que quiere bajar de peso, hay el ayuno no está demostrado en enfermedad inflamatoria. Sí, lo que puede hacer es que quiera bajar de peso, hacer un ayuno 3 veces por semana, de 14 horas, no hice esos ayunos de 18, 20 horas. Pueden hacerlo, pero yo siempre recomiendo lo mismo, que bajen de peso haciendo comidas frecuentes, comiendo saludable. Y si ven que no pueden bajar, que se los instaure una nutricionista. Y yo siempre le digo lo mismo, no es necesario hacer el ayuno de lunes a lunes o de lunes a viernes y después comerse todo. Tiene que formar parte todo también de una educación. Y no es necesario que lo hagan todos los días, lo pueden hacer lunes, miércoles y viernes de 12 a 14 horas. Pero si hacen el ayuno y después comen mal durante todo el día, no sirvió de nada el ayuno. Sí. Natalia López pregunta, ¿qué pasa con el azúcar? ¿Qué tan inflamatoria es? Soy una Es mamá de inflamatoria. Sí. Soy una mamá de una niña con Crohn y es muy difícil, sobre todo en época escolar, para hacer galletitas, muffins sin azúcar. Había Bien, otra pregunta también para niños y el azúcar y el chocolate, ¿qué hacer? Que es difícil. bien. Vamos de atrás para adelante. Chocolate puede ser chocolate amargo. Si me dice un niño, pero a un niño no le gusta el chocolate amargo. Bueno, puede ir a un chocolate y la frecuencia, vuelvo a lo mismo. La frecuencia. A ver, yo a un chico no le puedo decir no comas chocolate. Sí, no comas un alfajor, como comemos tantos acá en Argentina, me imagino que en Latinoamérica también, o las galletitas que vienen envasadas. Todas esas galletitas que vienen envasadas forman parte de los ultraprocesados. Los ultraprocesados tienen jarabe de maíz de alta fructosa, que es azúcar. Entonces, ¿qué es mejor que hacerlo casero? Si yo lo hago casero, esa misma galletita, le voy a poder controlar la cantidad de azúcar que le pongo. Y cuando se acuerdan, cuando yo empecé mi clase, que hablé sobre los alimentos refinados, el azúcar forma parte de los alimentos refinados. Pero también los edulcorantes también no son buenos para la microbiota. Entonces nos vamos a los extremos. El edulcorante es malo y el azúcar es mala. El exceso es malo. Entonces, el azúcar, si yo le pongo 3 cucharaditas de azúcar, sí que va a ser malo. Pero si le pongo media cucharadita y acostumbro mi sabor a ir bajando de 3 cucharaditas, uso 2, uso 1 y uso media, voy a poder consumir mayor cantidad no de azúcar, pero sí de alimentos que contengan azúcar. Pero nos vamos a los extremos. El azúcar es malo, el azúcar es un veneno, el gluten es un veneno, y un paciente con una enfermedad inflamatoria toma esto como un dogma y y empieza a restringir. Y así es cuando empiezan a hacer una mala alimentación. Y eso no es lo ideal. ¿Verdad? Ahí Y vi una de un suplemento nutricional que me hicieron, vi el nombre, esos suplementos que utilizan para aumentar las calorías, aumentar de peso, que tienen proteínas. No voy a nombrar porque si no después me puede retar el laboratorio, pero hay varios laboratorios. Vienen en botellitas con rosca y esos también terminan siendo ultraprocesados porque tienen maltodextrinas. Es más, hoy por hoy se discute a los pacientes, que ahora te voy a dar una conferencia ahora en GADECU, en Ushuaia, el Congreso, de la nutrición enteral exclusiva, los suplementos, las sondas, los alimentos para sondas también terminan siendo ultraprocesados. sí. Pero a ver, no nos vayamos al extremo, vuelvo a decir lo mismo.
Cuanto más antiinflamatoria sea la alimentación, mejor, pero no es imposible hacerla totalmente antiinflamatoria. Entonces, cuando está indicado, y a veces es mayor el beneficio de recuperar el peso y más ese paciente tomar esa bebida nutritiva porque tiene que ir a una cirugía, bueno, ¿por qué? Porque si está desnutrido va a tener mayores complicaciones a nivel quirúrgica, entonces no es bueno. Tiene que tener un adecuado estado nutricional. Y también han preguntado sobre probióticos y prebióticos, si se puede Sí, consumir, si se lo debe. bien. Qué buenas preguntas que están haciendo. Muy bien. Los probióticos, no en etapa de brote. En etapa de brote, no. En etapa de no brote, ¿qué tipo de probióticos? Y acá no hay mucha evidencia. Hay alguno en pouchitis, aquellos pacientes con pouchitis, con el famoso BCL3, que creo que hay en México, creo que hay en Brasil también, que tiene 8 cepas, se pueden consumir. A ver, lo que hay que hacer, para mí lo mejor es la alimentación. Yo por eso les mostré el cuadro de la alimentación de la dieta mediterránea, cómo aumenta y fortalece la microbiota. ¿Podemos usar probióticos? Sí. ¿Qué dice la evidencia científica? No dice mucho, porque hay que ver qué tipo de probiótico, cuánto tiempo hay que tomarlo, y no hay mucha evidencia en cuanto a eso. Entonces las mismas guías dicen, si quieren consumir, consúmanlo, pero no en etapa de brote. Por un tiempo, porque hay que hacerlo por un tiempo, no hay que hacerlo eternamente. Entonces, si quieren hacer un toque de probióticos, lo pueden hacer por 14 días, por 3 semanas. Hay algunos probióticos, tengan cuidado que a veces vienen con calcio, vienen con magnesio, entonces hay que tener mucho cuidado. Y hay que ver qué tipo de cepa contienen. Sí. Mm, Y para quien hace pues ejercicio, se puede consumir proteína en polvo. Hay contraindicaciones. Ni siquiera, yo siempre digo que la proteína en polvo a veces la utilizo en los pacientes con sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Es la pérdida de la masa muscular. Es ese paciente que yo decía que tiene que ser sometido a una cirugía, perdió 8 kilos en poco tiempo y perdió la masa muscular. A ese paciente quizás sí puedo llegar a darle ese tipo de proteína. La famosa proteína whey protein. Es así porque es proteína que va directamente al músculo, pero si no, la alimentación también ayuda. Yo mencioné en la charla, las proteínas de alto valor biológico van a ayudar a mejorar esa proteína. Cuando el paciente no la puede consumir por vía oral, sí ahí puedo ir al polvo, pero eso se lo tiene que recomendar el equipo tratante y tiene que ver si puede, si cubre o no las proteínas. Ustedes piensen que si una persona pesa 70 kilos, necesita 70 gramos de proteína. En etapa de brote, necesita consumir un poquitito más, 1,2, 1,5. De esos 70 kilos, que serían 70 gramos de proteínas, porque es un gramo por proteína de kilo, el 50% tienen que estar formadas por proteínas de alto valor biológico. Es decir, de esas 70, 35 tiene que estar conformado por proteínas de alto valor biológico. Un bife o un churrasco de pollo tiene 30. Es decir, que si come carnes no rojas, porque a lo mejor está en un periodo de brote, puede comer carnes blancas, o una porción de pescado de 150 gramos tiene 30 gramos de proteínas. Ya tiene casi los 35, porque después sumamos la leche o el queso o el huevo, y ahí logramos ese 50% de proteínas de alto valor biológico. Déjame ver. Ya han hecho muchas preguntas muy específicas a cada caso y como ya... Esas las dejaría a lo mejor para que lo consulte con su nutricionista o con su equipo médico tratante, porque a veces uno también trata en estas consultas o en estas charlas de dar en forma genérica para todo. Ya cuando es algo muy especial, ya es muy difícil. Sí. Pues hay una pregunta sobre los ácidos como naranja, limón, mandarina y que
le irritan y provocan gastritis. Pues hay que evitarlos si están en brote o si... En etapa de brote sí, hay que evitar todo. Luego se empiezan a incorporar. De todos los que mencionó, el que menos ácido tiene es la mandarina. Es el que menos ácido y que más se tolera. Y voy a lo mismo como todo. De repente comer una mandarina, o comer media, empezar a probar media y empezar a probar. A veces tolera mejor el jugo de naranja y no la naranja como la fruta. El pomelo es más ácido, pero termina teniendo mayor cantidad de ácidos orgánicos. Entonces yo dejaría la mandarina a primera instancia, naranja, y el pomelo lo dejaría como última instancia. Vale. Porque parece más amargo, pero no es así. Ahí aparecimos todos nosotros de nuevo, pues estamos cumpliendo el tiempo. Cora, muchísimas gracias. La verdad, impecable tu español. Estoy sorprendida. Lectura y habla impecable. Impecable, muy Súper bien. gracias. Sí, sí, sí. Súper gracias. Marisa, bueno, eternamente, creo que voy a hablar por todos mis colegas, eternamente agradecidos por tu tiempo, un sábado, para nosotros en Argentina ya es el mediodía, totalmente ad honorem, así que estamos súper agradecidos y fuiste muy clara y sobre todo creo que coinciden todos, muy esperanzadora, ¿no? En esto de que estamos todos muy estresados con el tema de la alimentación, los pacientes, pero también los cuidadores, los padres, es un tema que estamos como agobiados todo el tiempo. Vos nos trajiste esa tranquilidad de despacito, probemos, ¿no? Siempre decís lo mismo, probemos. Así que súper gracias. Bueno, yo me despido, que tengo la palabra, así no vuelvo a interrumpir. Gracias a todos los que estuvieron compartiendo este espacio con nosotros. Tanto la guía que mencionó Marisa la vamos a compartir nosotros en nuestro espacio con todas las organizaciones para que las organizaciones las puedan trasladar a sus comunidades en cada país. Esto queda grabado, así que también cada organización en cada país va a disponer de esta grabación y la va a poder poner también a disposición de su comunidad. Y por supuesto, todos vayan a sus médicos tratantes, pidan esa derivación al equipo de nutrición para poder tener esa particularidad de su caso. Así que bueno, súper gracias a todos. Muchísimas gracias, Marisa. Un último anuncio. A los que asistieron a la plática les va a llegar un correo en un par de días con una encuesta. Más que, o sea, saber qué, digo, sí es importante saber qué tan útil y qué les pareció la plática, pero también el último punto en la encuesta es que nos hagan saber qué otros temas de su interés, o sea, para ir poniendo y teniendo ideas. O sea, la comunidad y todos nosotros, pues lo formamos el equipo, ustedes y nosotros. Entonces, pues se aceptan sugerencias y lo que la mayoría diga. Es una democracia, ¿no? O sea, y trataremos de darles gusto en los intereses de la mayoría para que pues sean temas que vayamos aprendiendo y conociendo. Ok, gracias a todos. Adiós. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, a la próxima. Buenas tardes. Gracias, Bye, saludos. Tati, bye. Chao, gracias.